Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos con un nuevo vivo de Compartimos Palabra. Como cada martes, hoy un poquito más tarde, uno se va acomodando en la semana. Me imagino, bueno, más de uno de ustedes trayendo Biblia, trayendo algo para anotar. En una semana súper especial, ¿no? Después de que tanto la esperamos, llega la obra de teatro de Renova, que está basada en estos vivos, ¿sí? En historias de la Biblia, está basada en Dios es música, está basada en el espacio que habíamos creado en clave mariana junto con los chicos. Digo, está basada en esa línea, digamos, ¿no? O sea, lo fuimos pensando, lo fuimos construyendo en esa línea y bueno, y salió la obra de teatro, que es una obra de teatro original, no hay ninguna adaptación ni mucho menos. Así que bueno, nada, una semana súper especial donde nuestros vivos también toman un poco más de valor, a veces nos encontrás, a veces no en los vivos, justamente porque estamos haciendo tantas cosas a la vez. Y bueno, pero no quería dejar de traerte este martes un poquito de palabra de Dios. Me parece que es fundamental. En el medio te voy a irme echando algunas cositas que por ahí tenga que ver con un poco todo lo que vamos viviendo. Y estoy seguro que a más de uno de ustedes les sigue sirviendo para profundizar en las promesas de Dios. Es increíble, ¿no? Pero a veces todavía nos siguen faltando a los católicos ir un poquito más a la Biblia, profundizar en las promesas de Dios, encontrar con alegría y sabiduría lo que la palabra nos quiere transmitir, pero que a veces podría ser un problema para nosotros, pero se transforma en un problema más grande cuando no lo llevamos a nuestros espacios pastorales, ¿no? Eh, a ver, sale muchísimo a decir, che, ¿te juntaste con el grupo? Sí. ¿Oraron? No. ¿No tomaron un ratito de oración? Sí, sí, tomamos un ratito de oración. Buenísimo. ¿Leyeron la palabra, aunque sea la del día, aunque sea un versículo bíblico que nos ilumine? No. ¿Teníamos que hacerlo? Sí, claro que sí. Porque si Jesús no está en el centro, si el Señor no está en el centro, claramente nuestro mensaje es incompleto, pero así como nuestra vida es incompleta, ¿no? Aquellos que hemos tenido la gracia, la bendición de encontrarnos con el Señor, de conocerlo, sí, de gustarlo. Es más, voy a ver si puedo, me olvidé de traer este espacio, un pequeño apunte que tenía, ahora lo voy a buscar mientras seguimos invitando a la gente a los grupos. Uno que lo ha encontrado, uno que en su momento, algunos hace muchísimos años atrás, ¿no? Digo, ¿tenés ahí la data? ¿Recordás cuántos años hace que te encontraste con el Señor? Yo hace unos 25 años que me encontré con el Señor. ¿No? Digo, en esa data, en ese día, en ese momento, ¿no es verdad que tu vida cambió? Que hay un antes y un después. Y vos decís, listo, digo, sí, sí, lo tengo claro, lo que vos decís es correcto. Bueno, la pregunta es si vos y yo podemos llevar estas promesas de Dios que primero se nos fueron reveladas y manifestadas a nosotros y que con claridad las encontramos en la palabra de Dios, si las podemos llevar a nuestros espacios. Digo, existe un catequista en el siglo XXI que vaya a sus espacios de oración, y fíjense que hablo de espacios, ¿eh? Porque podría ser o un grupo de catequesis, podría ser un espacio donde se ayuda a los que menos tienen en el barrio, podría ser una misión casa por casa, podría ser el espacio del rezo del rosario. Entonces no va a faltar el que está desubicado y dice, ¿pero qué? Cuando rezamos el rosario tenemos que llevar la palabra de Dios, sí, por supuesto. Y vos decís, pero ya la palabra está justamente en los misterios. Bueno, léelo desde la Biblia, para el que reza el rosario por primera vez o el que se acerca por medio de María a la revelación, encuentre en la palabra de Dios justamente la sabiduría que el Señor Dios nos dejó en sus promesas. ¿No? Me parece que va un poquito por ese lado. Así que bueno, nada, súper bienvenidos. Si estás ahí y tenés tiempo y estás en tu casa, ¿no? Pobre, ahí está Silvia de Renova, que le prometí que le iba a llamar, ella se metió a rezar al rosario, yo seguí trabajando y ahora estoy en vivo, Silvia. Si querés lo dialogamos, pero mejor lo seguimos por privado, que tenemos que charlar algunos temas pendientes. Súper bienvenido, en especial también a los que se suman. Estaría bueno ver si hoy, ¿quién te dice que en el vivo captamos la atención de uno que nunca haya estado en este vivo? Súper bienvenido ahí a Gabriela, que está todos los martes, se ve que le viene bien este horario, a Lida, con la que vengo compartiendo. Bueno, ahí está Osvaldito de Renova, está Josecito también. Me lo imagino a José también preparando la obra de teatro en su corazón en una semana cargada de oración, cargada de amor, cargada de incluso también de pruebas, ¿no? De cosas que nos van pasando en el día a día, pero que tienen muchísimos nervios, ¿no? Bueno, te decía esto, si estás en tu casa, levante la mano el que está en su casa, anda a traer la Biblia por lo menos. Si no vas a traer nada para anotar, anda a traer la Biblia. Si te conectás por primera vez, una condición para los que vienen por primera vez es que lo compartan en su muro. Decir, che, yo estoy por primera vez, ni sabía de este espacio, te enganché porque me lo mandó un amigo o lo que sea. Bueno,
Venga, bienvenidísimo, ¿no? Ahí está Ana que saluda desde Bahía. Che, los que siguen por YouTube, por supuesto que no lo pueden seguir por vivo, pero pueden firmar acá abajo desde qué ciudad nos ven, ¿no? Si tienen alguna intención, cómo están con la palabra de Dios. Ahí Noemí, que la saludo, también levanta la mano. La pregunta es, yo dije, levante la mano el que ya tiene la Biblia. El que tenga la Biblia, a ver, aprenda a jugar con los emojis. Póngame un emoji que parezca una Biblia, como que la tiene ahí para anotar. De vuelta, si no me está siguiendo desde el trabajo. En su momento me seguía Natalia, que tenía una veterinaria, me escuchaba ahí mientras hasta que viniera algún paciente, un perro, algún gato. Digo, algunos lo hacen desde su trabajo y por ahí es un poquito más complicado, particularmente poder captar desde ahí ese lugar, ¿no? Pero digo, si estás en tu casa, aprovecha estos 2 o 3 minutos mientras alguno más se suma, mientras lo difundimos, mientras vos decís, che, digo, lo compartí en mi muro. Es más, ahora tengo 20 en vivo en Facebook, me imagino que tengo 20 compartires, ¿no? No cuesta nada compartirlo, es darle compartir y vuelve a tu vivo y ya lo tenemos. Biblia, para el que está estudiando, el que está tratando de renovarse particularmente en este tiempo, para mí, por lo menos así lo aprendí y lo viví yo, digamos, ¿no? Yo no encuentro otra forma de crecer si no es tomando nota, reflexionando, anotando, siempre les cuento lo mismo, ¿no? Les cuento lo particular de que mi Biblia está toda anotada, está toda escrita, me parece que, o al menos eso es lo que yo creo, ¿no? No encuentro otra forma particular donde decir, si no tomo nota, ¿cómo yo podría llevar adelante un tiempo de oración y de crecimiento con la palabra de Dios, ¿no? Me parece que eso es importantísimo, ¿no? Les dije que iba a buscar un apunte, pero no da para que salga al vivo, así que me voy a quedar sin apunte, creo, y desde ahí vamos a poder crecer. Bueno, ¿lo leyeron cuando se conectaron? ¿Cuáles son los que vamos hoy a compartir, ¿no? Acá dice, bueno, ahí nos dice Lida que van a salir a misionar con los casa por casa con los grupos de catequesis, qué belleza. Vamos a compartir las dos cartas a Timoteo, como siempre les vengo compartiendo ahora, tratando de animarlos en las promesas de Dios, se cayó algo, no importa, tratando de animarlos en las promesas de Dios, lo que vamos a hacer es ir tomando algunos versículos, tomando la vida del apóstol Pablo, de su discípulo, de uno de sus discípulos más amados. Algunos biblistas dicen que el más amado de todo, Timoteo, eh, em, y ver cómo esta relación tan cercana entre maestro y discípulo, ambos seguidores en profundidad de Jesucristo, se transformó en una misión para todo un barrio, para todo un pueblo, para toda una ciudad, para toda una zona donde el apóstol Pablo lo iba enviando a Timoteo, ¿no? Pensaba este concepto de discipulado, ¿no? Digo, como para entrar un poquito en tema, esperando que de verdad te bendiga y que de verdad capte tu atención, ¿no? Cuando me acuerdo cuando hice por primera vez el estudio de la primera carta de Timoteo y de la segunda carta de Timoteo, que están unidas a la tercera carta, que es la carta a Tito. Justamente estábamos preparando algo de la obra de teatro y aparece en un momento la carta de Tito. Em, la profundidad que hay en un auténtico, vamos a poner el nombre del siglo XXI, ¿querés? Un auténtico coordinador de grupo, líder de grupo, en este caso el apóstol Pablo, para con los que él iba buscando, ¿no? El Señor se los iba marcando en el camino, ¿no? En este caso vamos a estar hablando de Timoteo, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo cómo el maestro le va enseñando al discípulo cuál es el camino en Jesús? Y vos decís, che, digo, esto también es para mí. Muchas veces incluso me pasa con los de Renova, me pasaba cuando estaba en servicio en la parroquia, ¿no? Que a veces pareciera como que el discurso se vuelve repetitivo, como que la prédica parece que siempre gira alrededor. Me parece que también está nuestra capacidad de mente y de corazón para abrirnos a la novedad de la palabra de Dios y dejarnos sorprender, ¿no? Porque la realidad es que yo hace más de 20 años que voy a misa. Quiere decir que ya fui al menos 8 veces a escuchar siempre lo mismo a la parroquia. ¿Por qué? Porque tenemos ciclo A, B y C, se repite una vez cada 3 años. Entonces vos decís, ¿qué sentido tendría ir a vivir, a revivir, a celebrar, a buscar vida nueva, por ejemplo, en la Pascua? Si ya lo hice 1000 veces. Che, ¿y será que este año voy a recibir algo nuevo del Espíritu Santo en Pentecostés? Por eso todo el tiempo los que tenemos un llamado a dar catequesis, a ser animadores, a ser pastores, a cuidar a parte del pueblo de Dios, perdón por si alguno me engancha por primera vez, para alguno puede ser motivo de escándalo que yo diga que este humilde servidor laico puede pastorear a ovejas del rebaño del Señor. Me gusta contarlo, ¿no? Un día un cura me dice, ¿y vos quién te crees que sos que te puede llamar pastor de ovejas? ¿No? Entonces yo le dije, padre, en este semestre tengo a 30 personas a cargo. ¿Usted sabía? Sí, sí.
En ese momento daba el discipulado. Le digo, ¿usted sabe cómo se llaman las 30 personas? No, no, no. Calculo que vos lo sabés. Sí, sí. Le digo, ¿usted sabe qué hace cada una de esas personas de su vida? No, ni idea. ¿Usted sabe qué necesidades espirituales tienen esas personas en su vida? Le dije al sacerdote, que me estaba poniendo, diciéndome, ¿y quién dijo que vos sos pastor? Le digo, me dice, no, 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 por supuesto que no. ¿Usted sabe si necesitan oración por algo en particular, más allá de que usted lo hace en el medio de la misa, que ora por las necesidades universales? No, no. Yo le dije, yo sé todo eso y mi equipo sabe más que eso porque los cuida uno a uno. ¿Quién es pastor de ese rebaño? ¿Usted que es el párroco del barrio o nosotros que hemos sido designados y enviados por usted para acompañar la vida de todas esas personas? Y lo entendió. Me dijo, tenés razón, son ustedes, sos vos. Porque la iglesia que Jesucristo soñó, que Jesucristo pensó, nunca estuvo fundamentada en una persona. Si bien hay grandes santos, si bien hay grandes fundadores, sobre esta piedra construiré mi iglesia, le dijo al apóstol Pedro, ¿por qué me persigues, Pablo? Y sobre esa piedra llegó la renovación al resto de los gentiles. Bueno, toda esa historia que más o menos vamos conociendo, leyendo la palabra de Dios, se repite hoy en el 2022, en pleno siglo XXI, en la iglesia post pandemia. Vos, estoy seguro que al menos tenés una persona a cargo a la que cuidás, por la cual orás, por la cual pastoreás, a la cual pastoreás. La Biblia los va a llamar los auténticos pastores. Y no está hablando solo de los sacerdotes, de los levitas, de los que tenían un llamado. Está hablando incluso muchas veces de nosotros como jefes de familia. Por eso, ¿por qué hago esta reflexión inicial? Porque los protagonistas de este día, que son el apóstol Pablo, Timoteo, y si querés te lo agrego a Tito, estos protagonistas son los que han modificado el curso de la historia. Y ahora me voy a tomar de algo que dicen aquí en el vivo de Facebook. Ahí Gabriela dice, seamos laicos comprometidos. No puede ser una persona, vos y yo, no podemos ser pastores a imagen del maestro, a imagen del buen pastor, porque yo jamás me compararía con el buen pastor, si no tenemos un grado de compromiso, primero para con Jesús, porque tu vida y la mía no cambiaron por obra y gracia de un repollo o porque algo cambió en el curso de la historia, cambiaron porque vos y yo conocimos a Jesús. Entonces, habiendo conocido a Jesús, habiendo conocido sus promesas, habiéndonos encontrado con Él, sabiéndonos redimidos, sabiéndonos cambiados, nuestro grado de compromiso, nuestro grado no me sale, digo, no encuentro sinónimos, ¿no? Nuestro grado de compromiso con el Señor, nuestra cercanía para con Jesús, parecernos o buscar asemejarnos cada día de Él, como dice el apóstol Pablo, aspirando a la estatura de Cristo, a pesar de que vos me vas a decir ahí en tu casa algo que yo también pienso, que nunca vamos a llegar a esa estatura, pero tenemos aspiraciones altas, aspiraciones santas, creciendo año tras año en el tiempo, en la oración, en la formación, en el compromiso, valga la redundancia, ya lo dije, vos y yo podemos aspirar a ser pastores como el buen pastor. Y acá reflexiono, ¿solo porque yo lo digo o porque lo dijo Gabriela en el vivo? No, 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 no. El mundo necesita de Jesús. Hace un ratito hablaba con una persona a la cual le presto un servicio desde mi trabajo, que es cristiana evangélica, y le decía algo que yo lo sigo aseverando, y ahora me gustaría que ahora sí vos lo pongas amén. El mundo, este mundo, el actual, el post pandemia, el que nos toca transitar, tiene una necesidad tan profunda de Dios. ¿Sí? Estamos haciendo la novena de San Agustín, es una maravilla. No escuché los 5 días, no me maten las chicas de las novenas, pero escuché 3 días. Estamos haciendo la novena de San Agustín, es una maravilla. Este mundo tiene tal necesidad, tanto vacío en el corazón, tanto vacío existencial, tanto vacío en su mente, que la tierra está preparada para que el sembrador salga a sembrar, para que vos vengas atrás mío si yo siembro y riegues. Y para, como dice la palabra de Dios, venga el Espíritu de Dios, venga el propio Dios de la vida y haga crecer. Pero fíjate, faltan sembradores, faltan regadores. El que hace crecer es Dios. Faltan segadores. La mies es mucha y los obreros son pocos.
De aquí lo radical y lo importante que Renova viene enseñando. Necesitamos armar una red de laicos que en el poco o en el gran compromiso que tengan una inspiración tal, un contagio tal, una animación tal, que haga que la iglesia crezca en cualquier pueblito de nuestro país, de Argentina. ¿Quién puede decir amén? Que hagan que crezca en cualquier pueblito, en cualquier país, en cualquier diócesis, en cualquier decanato, en cualquier barrio del mundo. Acá me lo pregunto, ¿no? Bueno, si hay alguno de otro país, dígamelo, pero digo, yo lo proclamo, por lo general empiezo por mi país, ¿no? Dios me sembró, Dios me sembró en este lugar, me hizo nacer, me hizo crecer en este lugar. El domingo hizo 10 años de la partida de nuestra madre, hablo del nombre mío y de mi hermano mellizo, al cielo, pero la vieja y el viejo me soñaron y nací en Argentina, y Dios tiene un propósito. Y cuando vos pones amén a lo que yo estoy proclamando, fíjate que todavía no proclamé nada de palabra de Dios, pero vos decís, es verdad, digo, lo que yo creo es que esto es lo que tiene que suceder. Por cierto, la tengo a Lida en el vivo de Facebook y yo esto lo vengo compartiendo con Lida. Porque yo no voy a ir más que una vez o dos veces de misión a su ciudad. ¿Tienes garantía de que la palabra de Dios sea multiplicada en Tres Arroyos, en Bahía Blanca, en Santiago del Estero, que creo que Lida es, nunca me acuerdo de la ciudad, creo que es de la banda? Si me equivoco, pónganmelo ahí. Dame una ciudad y yo te la digo. ¿Quién es garantía para que en tu pueblo esta buena noticia escrita y muchas veces oculta en un cajón, esta buena noticia que vos y yo primero recibimos en el corazón y muchas veces oculta por inseguridades, por miedo, por vergüenza, ¿quiénes son garantías de que esto suceda en tu barrio? ¿Vos y yo? Me corrijo ahí, ¿eh? Mirta de la banda. Lida de la banda también, Mirta será el mismo equipo. ¿Me siguen a dónde voy? No, digo, hay un llamado profundo y certero para que cada uno tome su propio lugar. ¿Dónde? En su pueblito, en su barrio, en su ciudad, en su perímetro parroquial. No me lo pasaron, pero nosotros vamos a hacer la obra de teatro en la calle Corrientes y le pedí a un sacerdote amigo en la Arquidiócesis de Buenos Aires que me pasara el nombre porque quería invitar al párroco del perímetro parroquial del teatro para proclamarle que necesitamos llevar esta buena noticia, como lo hacía el apóstol al principio, a tiempo y a destiempo. Necesitamos una intervención poderosa de Dios en el actuar cotidiano, por supuesto, ¿eh? En tu trabajo, en tu estudio, por supuesto en tu parroquia o en tu comunidad, no desestimemos esto. Si sos profesor en tu colegio, bueno, ahora se conectó Mari que me sigue de Estados Unidos, entonces tengo que profetizar y decir lo mismo que acabo de decir para Argentina, para toda una nación, la nación probablemente más grande en habitantes y en espacio luego de China, digo, en cualquier parte del mundo, digo, uno tiene que salir en esta posición. Entonces nos vamos a encontrar, y me meto en el tema del día, ¿cuánto me comí 20 minutos de introducción? ¿Cómo viene la introducción? Me metí 20 minutos de introducción. Si llegaste recién a este vivo, tenés que escuchar los 20 minutos, porque vengo dándolo todo, ¿eh? Son 20 minutos que tiré para llegar a esto y decir, ¿ustedes cómo creen que se movía el apóstol Pablo con sus discípulos? ¿Con Silas, con Timoteo, con Juan Marcos? ¿Cómo creen que se movían? Porque la obra grande de Dios en estos apóstoles que te he nombrado, en estos discípulos que te he nombrado, sucede en Hechos de los Apóstoles, el libro de los milagros, el libro de las cuestiones sobrenaturales. ¿Y por qué creen que a veces en nuestras capillas y en nuestras parroquias falta la sobrenaturalidad de Dios? Justamente porque a veces naturalizamos algunas cosas. Por ejemplo, agarramos el librito de catequesis y lo leemos, que no está mal, ¿no? Yo he dado el taller de Evangelii Gaudium y me junté con muchos de ustedes a leer Evangelii Gaudium juntos. Digo, no está mal. Ahora, si pasa un año de catequesis y no hay milagros en esos niños y en esos jóvenes y en esos adultos, si pasan 2 años y no hay milagros y lo único que obtengo es sacramentalismo, donde la gente toma la comunión y nunca más pisa una iglesia hasta que ese mismo niño se venga a confirmar o tome la comunión, aquí es para vos y para mí, ¿eh? Algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo de manera incompleta. Seguramente es de bendición, pero hay algo que está incompleto. Porque al final el rol del catequista, el rol del servidor, el rol del discipulador, el rol del coordinador, el rol del que organiza, por ejemplo, la peregrinación a Luján, el rol del que convoca, el que congrega, por ejemplo, en la peregrinación a la Virgen de Itatí, el rol del que promueve nuestros valores de la fe católica, ese rol, ese trabajo, si le pudiéramos poner nombre, es que otro se rinda a los pies
de Jesucristo nuestro Señor. Yo debería medir en el conocimiento de la persona de Jesús y en la continuidad del camino en Jesús mi trabajo pastoral. Y vos decís, che, te viniste con los tapones de punta y estás tirando la vara bastante alta. Lo tengo que intentar. No yo esto de poner los tapones de punta, ¿eh? Tengo que intentar esto que te acabo de decir en cada lugar de la parroquia. Si estás a cargo de un grupo de oración y la gente no puede orar, ¿y qué es orar? Dialogar, conectar con el Señor, estás perdiendo el tiempo. Y vos decís, che, capaz que me faltan herramientas. Digo, formate. Capaz que me falta algún guía espiritual. Formate. Capaz que me falta la visión, la mirada. Formate. Voy a tirarte un par de cositas, ¿sí? Pero para animarte a ir a leer. La primera carta de Timoteo, que es bastante larga, parecía más corta, tiene 6 capítulos. La segunda solo tiene 4. ¿Sí? Este es el próximo estudio de la palabra de Dios que alguno de Renova va a hacer. Son 10 días de estudio, de lunes a viernes, de lunes a viernes, son primera y segunda. Y la carta a Tito, que a veces parece que es muy cortita, también tiene 3 profundos y grandes capítulos con muchísimas enseñanzas. No me vas a escuchar, te vas a ir antes. Digo, llega el momento de que yo te tire un par de tips y vos después en la semana digas, che, qué interesante esto, voy a ver si lo pongo en mi lugar de oración, en la catequesis, o si sencillamente por la mañana me pongo a leer profundamente 1, 2, 3, 5 veces cada una de estas cartas para poder avanzar. Capítulo 1, primera carta de Timoteo, capítulo 1. Para, antes de ponerlo, que 5 o 6 de ustedes acá abajo me ponga primera de Timoteo, alguno que me ponga me encanta, y si todavía no lo compartieron, háganme el favor de compartirlo. A ver, voy a ver cuántos compartidos tengo. Pero digo, si llegaste hasta esta hora, tengo 45 en el vivo y probablemente después tenga otros tantos en YouTube. Digo, dale, compartilo. En Facebook es fácil porque uno lo comparte en su muro, pero en YouTube, ¿cómo hacemos? Copio el enlace y se lo mando a alguien. Le digo, che, mirá qué interesante. Además de que podés retroceder, además de que podés pausarme y también podés adelantarme. No hagas eso. Perdón, si alguno va a ir al teatro el sábado, yo le pido que cuando yo aparezca se ponga de pie y aplauda, porque tengo una participación muy breve. Recuerden que este humilde servidor no es actor, pero lo poco es mucho, ¿sí? Se pone de pie y aplaude, grita, silba, hace algo como si estuviéramos en la calle, ¿sí? Y le pone me gusta, porque recuerden que uno de los espacios tiene que ver con la palabra de Dios, que es el que humildemente voy a estar compartiendo un ratito. Me gusta que algunos pongan ahí que les causa gracia. Si vas a ir al teatro, si sos uno de esos 350, súper bienvenido, pero metele ahí, por favor, haceme el favor, metele ahí metele un me gusta a algo, o metele de vuelta, particularmente un fuerte aplauso. Bueno, vamos con la primera carta de Timoteo, capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 5, en realidad desde el desde el capítulo 3, desde el versículo 3, Pablo le hace una advertencia de los maestros falsos, ¿sí? Al partir para Macedonia te rogué que quedaras en Éfeso para advertir que algunos no enseñaran cualquier cosa. Primera consideración, ¿dónde te dijo Jesús, dónde te dijo el Señor que te quedes? ¿Sí? Muchas veces ese mandato viene de un párroco, a veces viene de un guía espiritual, muchas veces viene de un discernimiento interior. ¿No? No tomamos decisiones porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿eh? En este caso dice que cuando Pablo se fue a Macedonia le pidió que se quedara en Éfeso para salvaguardar la palabra de Jesús proclamada, porque había falsos profetas, falsos maestros. Entonces le dice el versículo 4 en la segunda parte, dice, son cosas que acarrean discusiones y no sirven a la obra de Dios. Está hablando de las discusiones con los falsos maestros, ¿no? Esta mañana también hablaba con una persona y decía, es necesario que vos y yo nos metamos en discusiones que no van a resolver ninguna cuestión política. En Argentina hay un revuelo político muy importante. ¿Qué hago? ¿Me meto en discusiones políticas? Que a veces suceden, lamentablemente, en la iglesia. Voy a misionar, me meto en discusiones políticas, me meto en discusiones de fútbol, me meto en discusiones de bandas de rock o predico la buena noticia. Dice el apóstol, acarrean discusiones que no sirven a la obra de Dios. Lo dice claramente, quiero que lo anotes, porque a veces estas enseñanzas quedan medio ahí cortadas. No, 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 no. Nuestro 100%, cuando uno está en contexto de servir al Señor, tiene que estar en anunciar la palabra de Dios. Y vos me decís, ¿me estás pidiendo que en mi trabajo esté el 100% anunciando el Evangelio? No, no te estoy pidiendo eso.
Por supuesto que en el trabajo tenés que tener o anhelar o buscar la integridad y tener un mensaje concreto y certero en Jesucristo. Te estoy diciendo, si te toca ir a la iglesia, tu 100% tiene que ser a Jesús, ¿sí? Si te toca ir a misionar, tu 100% tiene que ser a Jesús. Si te toca ir a dar catequesis en una escuela, tu 100% tiene que ser a Jesús. Dice, no sirven a la obra de Dios, la cual progresa más bien por la fe. Este concepto que ya el apóstol Pablo había profundizado es, nuestra fe crece por la predicación de la palabra. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 5. Toda nuestra predicación, dice mi traducción. ¿Qué dice tu traducción? ¿Tenés ahí abierta la Biblia? Capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, versículo 5. Toda nuestra predicación, la tuya y la mía, tiene por fin el amor, que procede de una mente limpia, una conciencia buena y una fe sincera. Yo en mi Biblia anoté tres cosas. Toda nuestra predicación procede de una mente limpia, esto te lo digo y me lo digo, uno tiene un llamado a purificar sus pensamientos, que entra por tus ojos, que sale por tus labios, que escuchan tus oídos, una conciencia buena, que dice tu interior. Recordá que el pecado más difícil de encontrar es el pecado de omisión, ¿eh? La conciencia es la que te dice, pudiendo bendecir a ese, no lo estás haciendo. Y el tercero, una fe sincera, no una fe forzada, una fe de algunos judíos que ponían cara de pobre para que todos notaran que estaban ayunando, no una fe que entrega ofrendas por montones pero adelante de todo, no, tienes una fe sincera, sencilla, humilde, como el grano de mostaza que luego se transforma en un fruto gigante. Estas tres cosas, el apóstol está diciendo que la predicación nace de estos tres lugares. ¿Lo habías leído? No creo. Está perdido ahí, ni yo lo había leído. Tres cosas. Entonces, lo voy a decir y vos lo vas a confirmar. En el nombre de Jesús, toda nuestra predicación tiene por fin el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia buena y de una fe sincera. Amén. No lo olvides, tienen que estar marcadas estas tres cosas. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden ni lo que dicen ni las teorías que aparecen tan seguros. Me hace acordar de aquellos que han estudiado muchísimo catequesis y cuando le querés cambiar una coma se enojan, te dan muchas vueltas. Dale, dale, afloja un poquito. Esa fe no parece sincera. Afloja un poquito. En tiempos de sinodalidad, en tiempos de comunión, no todo es como se hizo hace 50 años atrás, 40, 30, no todo es como vos los estudiaste hace 10 años. Podemos repensar, porque si además alguno de nosotros tuviera la receta mágica de cómo son las catequesis, las parroquias estarían llenas de jóvenes y de niños, los adultos se congregarían a orar, y esto no está sucediendo en la mayoría de las parroquias. Dice el apóstol en el versículo 15, siempre en este capítulo 1, es muy cierto y todos lo pueden creer, tiene un mensaje querigmático, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Por eso a lo mejor fui perdonado, para que en mí primero, te lo acabo de anunciar esto, para que en mí primero se manifestara toda la generosidad de Cristo Jesús. Para que en mí primero se manifestara toda la generosidad de Cristo Jesús. Y así yo fuera un ejemplo para todos aquellos que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. Siempre que predico esto digo, ¿yo ejemplo de alguien? Sí, señora. Sí, señor. Si hay un menor de 25 o 30 años, sí, jovencito. Vos ejemplo en Jesucristo nuestro Señor de tantos otros. No le creo al falso humilde que dice, yo no soy ejemplo de nadie, porque primero Jesús nos tocó, como dice el apóstol, primero lo hizo conmigo, primero me rescató, primero me salvó, primero quitó la soberbia de mi vida, primero quitó la malicia de mi historia, primero quitó la corrupción de mi vida, erradicó el dolor, me limpió de todo pecado, las heridas que arrastraba las sanó, primero lo hizo conmigo y ahora no solo lo comparto, sino que soy ejemplo para otros que andan errantes, vagabundos, heridos, mendigando amor por este mundo. En el nombre de Jesús, esto es para vos. Ni hablar si lo estás escuchando y llegaste hasta acá. Lo está diciendo el apóstol. Mirate en Pablo, que dice, yo soy el primero que me fui salvado. Lo dice claramente, ¿eh? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primero lo hizo conmigo y ahora en mí lo va a hacer para con otros.
y yo te lo declaro a vos, en el nombre de Jesús. Amén. Otra de mis charlas en este día, charlaba con alguien que decía, una de las actrices de la obra de Historias Perpendiculares decía, veo alrededor mío mis parientes, mis amigos que no pueden ni siquiera gustar un poquito de semejante amor de Jesús que estoy manifestando en mi vida, ¿no? Y esto es lo que nos pesa a muchos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos tenemos que preguntar es, nos pesa, bárbaro, ¿qué hacemos con los poquitos o los muchos que vienen a la iglesia? ¿Qué hacemos con los que vamos a visitar? ¿Les queremos bajar religiosidad? ¿Le queremos bajar estructuras? ¿Le queremos enseñar, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Que la adoración es el camino, entonces obligo a los jóvenes a que se arrodillen adelante de Jesús de Eucaristía y capaz que en vez de sumarles les estoy restando? Me parece demasiado. Me parece demasiado. Capítulo 2. Recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. 4 formas de oración que el apóstol Pablo nos recomienda para nuestras comunidades. Che, en mi comunidad no se ora. Bueno, va en contra de la palabra, señores. Corta, ¿eh? Y lo que pasa es que el cura dice que, es más, yo me he cruzado, he ido a reuniones donde el sacerdote dice, vamos a orar, buenísimo. Y el sacerdote hace, Padre nuestro que estás en los cielos. No, no, pero me gustaría que usted pida a Jesús que interceda por mis necesidades. Que demos gracias por el día vivido. No, no, vamos un poquito más al fondo, chicos. Si el capítulo 2 de la primera de Timoteo dice, recomiendo ante todo, antes del servicio, antes del compartir, antes de tomar mate, que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los jefes de Estado. Mirá qué lejos estamos. Y todos los gobernantes. ¿Para qué? Para poder llevar una vida tranquila y de paz, con toda piedad y dignidad, cosas que le faltan a nuestros pueblos. Este tipo de oración, por supuesto, elevada sinceramente a Dios, al cielo, dice el apóstol en el versículo 3, estas oraciones son buenas y agradan a Dios, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A veces acá está en este versículo, si sos predicador de la palabra, si sos catequista, muchas veces nos preguntan, che, ¿por qué vos gastás tiempo en ser servidor del Evangelio? Acá está la respuesta. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La única forma que tiene Dios es a través de sus ministros, de sus servidores, aquellos que administran la gracia recibida, desde el Papa, bajando a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos, a los diáconos y a vos y a mí, que por ahí no somos nada de todo esto. Porque quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Por eso no adoramos a los santos, por eso no adoramos a la Virgen María, por eso no pedimos milagros ni a los santos ni a la Virgen María. Se los pedimos a Jesús por intercesión de los santos y de la Virgen, la Madre de Jesús. Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto no lo digo yo, ¿eh? No lo dice el Papa de turno. Escrito está. Si alguien quiere cambiar este concepto, tiene que arrancar esta página de la Biblia. Versículo 5. Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Quién hace los milagros? ¿Jesús? No. Los hace el Dios Todopoderoso, el Dios de la vida, el Creador. Y acá yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Hay milagros para vos preparados? Yo creo que sí, tenemos que aprender a pedirlos. Amén. ¿Hay milagros para los niños que acompaño? Yo creo que sí, hay que aprender y enseñarles a ellos a pedirlos. Amén. ¿Hay milagros para los padres de esos niños? Yo creo que sí. ¿Hay milagros para los padres del colegio donde yo trabajo? Yo creo que sí. Hay que generar el espacio, aprender juntos a orar, a clamar, a encontrar la voluntad del Padre, a encontrarnos con el Hijo, a pedir la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que estos milagros sean una verdad. O vos te pensás, y una realidad. Vos te pensás que el apóstol Pedro no se levantaba y hacía todo esto para que después su sombra sanara. Oraba, clamaba, miraba al cielo, le pedía a Jesús que intercediera delante del Padre. ¿Hay milagros para los que compartimos en la gente que trabaja con nosotros? Yo creo que sí. Mirá el versículo 8.
A mí me gusta enseñarlo esto. Quiero pues que en todo lugar los hombres oren levantando al cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones. El gesto, las manos hacia el cielo. Habla de que las mujeres se arreglen decentemente, que se vistan con modestia y sencillez. Versículo 10. Adórnense más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de servir a Dios. Alguno diría, che, qué versículos tan machistas en el siglo XXI. Primero que es palabra de Dios, vos después tomalo o dejalo. Segundo, luego de pasar esto, está hablando que por sobre lo visual, que por sobre lo ostentoso, que por sobre lo que uno puede comprar o lo que uno puede vestir, decente o indecentemente, a esta altura claramente me da exactamente lo mismo, adórnense con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de servir a Dios. No voy a leer el versículo siguiente porque va a ser motivo de escándalo. Si quiere usted léalo el 11 y publíquelo acá abajo. No lo voy a leer, ¿eh? Pero además necesito saltar un poquito. Capítulo 3, te lo recomiendo. ¿Cómo deben ser el obispo y los diáconos? Me encanta, ¿eh? Habla de los obispos, que no son la figura del obispo actual, sino tiene que ver con esto, ¿no? Pero fíjense que en este caso va a hablar de esposos, ¿no? En el capítulo 3 lo quiero tomar porque me parece que encuadra para cualquier servidor del Evangelio que quiera caminar en fe en las cosas del Señor, ¿eh? Dice, si alguien aspira a ser obispo, su ambición es buena, de esto no cabe duda. Entonces, es necesario, para que no se le pueda reprochar nada, tiene que ser marido de una sola mujer, hombre serio, juicioso, de buenos modales, que fácilmente reciba en su casa y sea capaz de enseñar. Si no tenés todas estas, estás complicado. ¿Viste? Tipo, uno puede agarrar, ¿para cuántas hay? Marido de una sola mujer, hombre serio, juicioso, de buenos modales, que fácilmente reciba en su casa y sea capaz de enseñar. No debe ser bebedor ni peleador. Tiene que ser indulgente, amigo de la paz y desinteresado del dinero. Ya van 11, ¿eh? Un hombre que sepa dirigir su propia casa, cuyos hijos son buenos y le obedecen. Porque si no sabe gobernar la propia casa, ¿cómo cuidará la asamblea de Dios? No tiene que ser recién convertido, no se tiene que llenar de orgullo, ya van 20, y que caiga bajo la misma condenación. 20 van, ¿eh? El versículo 7, es necesario también que goce de buena fama, 21, ante los que no pertenecen a la iglesia. No sean que hablen de él de mala fama. 21 requisitos para ser obispo. Yo al menos esta parte la enseñaría en la escuela de diaconado o en la escuela en los seminarios. Los diáconos también han de ser hombres respetables y cumplidores, moderadores en el uso del vino. Se ve que algunos se iba de pista, ¿viste? Y que no busquen dinero mal ganado, la corrupción que existe desde antes de Cristo. Hombres que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia, que primero se pongan a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, serán aceptados como diáconos. Que del mismo modo las mujeres sean estables, no chismosas, sino serias y cumplidoras. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, hombres que sepan dirigir a sus hijos y su propia casa. El apóstol se sienta, escribe una carta diciendo, che, reservemos estas pequeñas cosas para que esto pueda avanzar. Y alguno lo leyó y dirá, che, pero mi cura no es así, mi diácono no es así, mi coordinador no es así, yo no soy así, el hermano no es así. Señores, señoras, vamos a la palabra de Dios a buscar sabiduría y revelación para crecer en el llamado a los laicos a servir a Jesucristo. Es así, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. La palabra de Dios en el centro de toda nuestra historia. Y me apena siempre que lo tengo que decir en el siglo XXI, la palabra de Dios en el centro de la vida del seguidor de Jesucristo, la palabra de Dios en el centro de los espacios parroquiales. ¿Por qué lo tengo que aclarar? No sé. La palabra de Dios en el centro de las escuelas católicas. Lo tengo que aclarar porque miro, estoy viendo un poco la historia y no siempre ha sido así y a veces no es así. El apóstol Pablo en el capítulo 4 va a hablar de un montón de cosas, no tengo tiempo, ¿eh? Incluso hoy voy a hacer solo el primer capítulo de Timoteo, capaz que el primer libro, la semana que viene voy a volver con el segundo, pero porque tiene tanta riqueza, tanta sabiduría, por eso te invito cuando salga el taller por WhatsApp a que lo puedas leer y lo puedas profundizar con nosotros, con una ficha, con un audio. Escucha esto, el apóstol habla en el capítulo 4, por ejemplo,
Habla de qué pasa con los alimentos. Todo lo que Dios ha creado es bueno y ningún alimento está prohibido, siempre que lo tomemos dando gracias a Dios. Versículo 5 del capítulo 4. Bendecimos con la palabra de Dios y rezamos. Mirá lo que te tiro, ¿eh? Anotalo para enseñar a bendecir la mesa a tus chicos, hijos o los catequesis. Y rezamos. Con esto los alimentos ya son santos. Si puedes explicar esta cosa a los hermanos, escucha esto, ¿eh? Versículo 6. ¿Sí? Prepara un amén o un me gusta, yo quiero que vos respondas a esto. Si vos podés explicar estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, educado en las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Yo te lo digo a vos con mucha humildad. No le llego ni a los tobillos y creo que vos tampoco a Timoteo. Si vos podés enseñar esto a los demás, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Y no basta, porque dice educado en las enseñanzas de la fe. No basta con haber ido a escuela católica. Poneme una mena ahí abajo. No basta con haber hecho el seminario catequístico. No basta con haber leído la Biblia completa conmigo, con quien sea. Recordá que estudiamos todos estos libros. Había una señora de España que me iba anotando todos los libros que íbamos estudiando hasta que los terminamos todos, las cartas del apóstol, de los apóstoles. No basta con los estudios. Acá los jugadores se ven en la cancha. Entonces yo tengo una reflexión sobre esto. Cuando vas a la comunidad, ¿sos sembrador de paz y de armonía? ¿Tus pensamientos tienden al bien o todo el tiempo están criticando y murmurando? Lo que has aprendido muchas veces de la propia boca de Jesús, lo que has aprendido en la honra y en la adoración a Jesús Eucaristía, en la misa dominical, ¿esto vos lo ponés en obras? Porque si no tengo teoría, tengo fe, pero si no tengo obras, si no soy el líder que Jesús soñó, si no sos el líder que Jesús soñó para tu capillita, para tu parroquia, para tu barrio, lamentablemente, como San Agustín, vas a caminar sintiéndote incompleto. Mete un chivo, ¿leíste Un líder que sueña? Lo tenés que leer, es el libro que escribimos con Andrés. 20 capítulos donde habla justamente cuál es el sueño de un líder católico que puede modificar el curso de la historia en donde le tocó estar. No me vengas con, bueno, pero me voy a ir a misionar a Salta, me voy a ir a misionar a Bogotá. No me vengas con eso, porque como nos gusta enseñar, ojalá se dé eso. Pero si Dios te envió a tu pueblito, a tu barrio, a tu ciudad, a tu metrópoli, donde te haya enviado, te envía con sí, con esta consigna, de que seas un líder de Jesucristo dentro de nuestra iglesia y puedas modificar absolutamente todo lo que está a tu alrededor. Y estoy hablándole casi de adulto a adulto, a lo sumo de adulto a algún joven que me esté siguiendo. Yo esto no se lo voy a decir a un niño que llega recién a la parroquia, o a un jovencito que llega y está tratando de preparar para la confirmación y apenas sabe quién es el apóstol Pedro. No conoce a Pablo. No, a ellos no se lo voy a decir. Dice el apóstol, versículo 7, me gusta, ¿eh? Rechaza en cambio las leyendas sin fundamento, verdaderos cuentos de viejas. ¿Qué dice el tuyo, tu Biblia? ¿La tenés ahí? Verdaderos cuentos de viejas, está hablando de leyendas, ¿viste? Leyendas, horóscopos, cuentitos, viejas tradiciones, muchas veces disfrazadas de religiosidad popular, pero el apóstol dice que la rechace, che, ¿eh? Che, digo, pero no te tires contra la religiosidad popular, no. Yo lo que digo es que hay que recatequizar, reeducar, reevangelizar a la piedad popular. Porque yo puedo creer un año en la piedad popular, en, no sé, en San no sé cuánto. Yo puedo creer o acompañar un año a la fiesta de, no, no, mi vida yo se la entrego a la Pachamama, a la Madre Tierra. Yo puedo creer 2 años, 3, pero no puedo creer toda la vida en eso. Yo no puedo creer toda la vida en eso. Si el único Dios y dador de vida es Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que reencauzar, así lo describe Aparecida, respetando la historia, respetando de dónde venimos, comprendiendo y respetando dónde estamos, pero trascendiendo aquello para llegar a la verdad absoluta en Jesucristo nuestro Señor. Dice el apóstol, rechacen las leyendas sin fundamento, que son cuentos de viejas. Y me encantó este ejemplo y por eso lo pongo. Dedícate a la piedad como a tu deporte.
¿no? Había muchos deportistas, todos conocemos mucha gente que juega 2 o 3 veces por semana al fútbol, o al tenis, o al pádel, o a lo que sea, o algunos que hacen natación. El deporte no tiene sino un provecho limitado, para mí. En cambio, la piedad es útil para todos, porque lo estoy leyendo en la Biblia, pues Dios le prometió que alcanzaría la vida tanto la presente como la futura. Aquí tienes una doctrina segura, segura en la que puedes confiar. Si te estabas durmiendo, te levantaste. Dice el apóstol, casi cerrando este capítulo, versículo 9, aquí tienes una doctrina segura, segura en que luchamos, en que confiamos, en que creemos, no podemos ya dudar cuál es nuestro camino. No podemos dejar a Jesucristo en una segunda línea, detrás de un cuento, detrás de una teoría que alguien me enseñó, detrás de una fiesta. Me encanta describirlo, ¿no? Vuelve la peregrinación a Luján en mi país, 1 millón de personas caminan a los pies de la Virgen y en esa religiosidad, en ese camino, van a recibir algo, pero lo más probable es que la mitad más uno de ese millón de personas a la semana siguiente ni se acuerden del hijo. Nadie va a poner amén a los golpes que pegué. Porque el 9 dice, aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Si sufrimos y luchamos, es porque tenemos nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, sobre todo de los creyentes. Catecismo de la Iglesia Católica, los de buena voluntad se van a salvar. Pero ¿qué dice mi Biblia? Lo voy a marcar, no lo tengo marcado. Dios es Salvador de todos los hombres, versículo 10, pero sobre todo de los creyentes. Ojalá que no nos pase como la lectura del domingo, que cuando nos toque llegar al cielo Jesús diga no te conozco. Pero acá dice que serán salvados los creyentes en el nombre de Jesús. No dejes que te critiquen por actuar como un joven, le dice el apóstol en el versículo 12. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, por tu conducta. 2. Lo voy a anotar, ¿sí? Trata de ser modelo de los creyentes. Esto es un mensaje para los discípulos misioneros, para los coordinadores, para los que tienen gente a cargo. Modelo de los creyentes por tu manera de hablar, 1. Por tu conducta, 2. Lo estoy anotando, ¿eh? Por tu caridad, 3. Por tu fe, 4. Y la pureza de tu vida, 5. Esto es lo lindo de la palabra, que te dice cómo tenés que actuar. ¿Cómo está tu manera de hablar? Cuando era joven me creía canchero y predicaba diciendo malas palabras. Yo no lo puedo permitir. Lo acabo de leer. ¿Cuál es tu manera de hablar? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo están tus obras de caridad? Si pudiéramos cuantificar la fe, ¿en qué altura estás de fe? ¿Y cómo está la pureza de tu vida? Ya te lo dije hace un rato. ¿Qué mirás? ¿Qué dejas de ver? ¿Cómo te comportás en público y en privado? Termino. Mientras llego, le dice un padre, se ve mucho cariño en estas cartas de Pablo a Timoteo, mientras llego, supongamos que vos esperaras que alguno de Renova te visite en tu ciudad y nosotros te dijéramos, mientras llego, dedícate a la lectura, ¿viste? La formación. Dedícate a la predicación. Si te formás mucho y no predicás, para mí no tiene demasiado sentido. Para mí no sirve para nada en realidad, pero bueno. ¿Viste? Hay mucha gente que se formó y ahora no está en ningún lugar predicando. Es como de vuelta, casi como, no sé. Déjame ver un ejemplo. Digo, ¿por qué uno escondería un tesoro? ¿Por qué uno escondería algo lindo que recibió? Dedícate a la lectura, dedícate a la predicación y dedícate a la enseñanza. Esto marcalo en el versículo 13, porque no es lo mismo la predicación que la enseñanza. Hay maestros, hay catequistas y hay predicadores. Fíjate que están separados los verbos, ¿eh? No es lo mismo dar catequesis que terminar un año de catequesis con una predicación de un retiro. Che, digo, ¿es obligatorio que haya retiros para cerrar los años en las catequesis? Definitivamente es obligatorio. Ninguno de nosotros puede privar, para mí es un pecado de omisión en estos tiempos que nos toca correr, ¿eh? Ninguno de nosotros puede privar a un niño, a un joven, o a un adulto o a un anciano de la gracia de experimentar el poder sobrenatural de Dios en contexto de retiro espiritual. ¿Quién está de acuerdo? Póngame.
Porque si no es, los catequistas hacemos retiro espiritual, tenemos profundidad, relación con Jesús. No, para los chicos y a los padres no, porque por ahí se asustan. El otro día lo escuché. Los jóvenes no sé si están preparados para tener un encuentro con Jesús. Hay que esperar que crezcan. Porque el filósofo y el sociólogo, tómatela, ni filósofo ni sociólogo. Todos necesitamos que se nos predique la palabra de Dios. Todos necesitamos un maestro que nos enseñe las cosas mínimas de nuestra fe. Si vos estás de acuerdo que todos necesitamos un retiro espiritual, ¿por qué se lo negás a otro? Y si estás de acuerdo, y hace 1000 años que no haces un retiro, anotate en uno. Y si no, proponer retiros espirituales de Adviento, de Cuaresma, de cierre de catequesis, de fiestas patronales. Ahora en 10 días estamos dando un retiro en Quilmes. Si sos del Gran Buenos Aires, venite a la Parroquia Sagrado Corazón de Quilmes, venite. Versículo 14. No descuides el don espiritual que posees y que recibiste de manos de profeta, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Medita sus palabras y fíjate en ellas. Así progresarás de tal manera que todos podrán darse cuenta. Lo mismo que te dije recién. ¿Estudiaste? Ponelo en práctica. ¿Recibiste un don sobrenatural? Usalo. ¿Recibiste un don por la imposición de manos? Ponelo en práctica. Lo dice acá, versículo 14, anotalo en el capítulo 4. Es maravilloso, no pude avanzar. Termino con esto. Así progresarás si perseverás en esa fe sobrenatural recibida de la imposición de manos el día de la confirmación, el día de un retiro, el día de un encuentro especial donde el sacerdote o el diácono o alguien o tu responsable oró por vos. Recibiste esto, no lo pierdas y medita esas palabras y fíjate en ellas. ¿Por qué? Porque de esta manera tenés garantizada, escucha esto, una progresión, un crecimiento sobrenatural del que todos se darán cuenta. Si vos y yo tuvimos un encuentro con Jesucristo, el resto debería darse cuenta. Cierro, versículo 16. Cuídate de ti y de cómo enseñas. Persevera en ello. Si así obras, te salvarás tú y los que te escuchen, dice el apóstol Pablo. Amén. Si obrás como te vengo enseñando, dice Pablo, por eso tenés que ir a leer la carta, Timoteo, te salvarás y los que te escuchan también serán salvados. Retiro espiritual, encuentro, experiencia con el resucitado. No reprendas con dureza a un anciano. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Dejémonos de jorobar. No reprendas con dureza a un anciano. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. A los jóvenes trátalos como hermanos. Recordá que Timoteo tenía unos 30 y pico y Pablo ya estaba grande, ¿eh? A tus pares como hermanos. A las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes como a hermanas, con gran pureza. Atiende a las viudas que son realmente viudas. Si tiene una viuda tiene hijos o nietos, deben aprender primero a cumplir sus deberes con sus propias familias. Amén. Consejos de cómo vivir en una verdadera comunidad. Si vos es algo de lo que no está escrito acá, estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Hasta es pecado. Lo que pasa, viste que hay gente que dice, ay, bueno, me vas a venir a decir lo que es pecado y lo que no. Bueno, fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuál es el salario de la carne? La muerte. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? ¿Cuáles son el salario del espíritu? La vida en abundancia en la tierra, la vida eterna el día que nos toque partir, por la cual me sigo confiando al Señor que esto así sea. Voy a hablar por ustedes 50 que están en vivo y por cualquiera que vea este vivo. ¿Sí? Le vas a poner compartir cuando cerremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde, donde la palabra de Dios nos ha iluminado, donde nuestra vida se ha sentido de verdad interpelada por tu amor, por tu revelación, por tanta sabiduría manifestada en este libro santo, en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Timoteo, de su discípulo. Así como fue esta palabra de gran bendición para todos los que la leyeron en aquellas primeras comunidades, sea hoy, en el tiempo en el que me toca vivir, fuente de revelación, fuente de vida y vida en abundancia, fuente de sabiduría, primero para mi salvación, para mi corazón, y luego para poder crecer en mi llamado a compartirte con los demás en la misión. Te lo pedimos confiadamente, sabiendo que escuchás nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te dejo un minuto para que le pongas amén.
y ahí aproveches y le pongas compartir y te apropies de la promesa del Señor para nuestras vidas. Nos vemos el martes que viene, voy a hacer alguna referencia, ojalá que con alguno, nadie puso ahí que me iba a aplaudir, ojalá que con alguno nos veamos el sábado en el teatro. Si alguno me ve el sábado y escuchó este vivo hasta el final, diga, che, yo te escuché hasta el final y pídame una selfie, una foto. Y nos vemos el martes que viene, ¿sí? Con tanto por compartir en la palabra de Dios, por tanto compartir en el amor de Dios y por cierto, por tanto hacer, por tanto que hacer en nuestras parroquias y en nuestras capillas. Dios te bendiga, Dios te guarde, no te olvides de compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Hasta el martes que viene. Chau, chau.